Listo, vamos a ver el día de hoy la organización del Estado. Recuerde que nosotros seguimos viendo todo lo que ocurrió desde que nuestro país se volvió independiente. Todavía seguimos en el año de 1830. Entonces, vamos a ver cómo se organizó nuestro Estado. Nuestro Estado estaba conformado por 3 poderes o 3 funciones que todavía están hasta la actualidad, pero ahora hay 2 más. Actualmente hay 5 funciones del Estado, 5 poderes del Estado, pero antes, cuando nuestro país se inició, habían 3 poderes. Estos 3 poderes estaban en la Constitución, el cual establece un sistema de gobierno. Estos 3 poderes o estas 3 funciones era el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El más importante de todos es el que usted ve en el centro, el poder ejecutivo, que está a cargo del presidente, del vicepresidente y de los ministerios. Tenemos el poder legislativo, que en ese tiempo estaba a cargo de los diputados y los senadores. Y también tenemos el poder judicial, que estaba a cargo de los jueces. Vamos a ver cada uno de estos poderes para que usted pueda entender. Aquí tenemos el primer poder o la primera función, que es la función ejecutiva. Como ya se lo dije, está integrada o está representada por la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios. Ministerios de Hacienda, ministerios del Interior, etc. ¿Qué es lo que se encarga o a qué se dedica este poder? El poder ejecutivo es aquel que administra los recursos públicos, es decir, cuando llega el dinero que está en el país, el presidente o el vicepresidente o todos los que representan el poder ejecutivo son los que se encargan de decir qué se hace con el dinero, qué es lo que se va a hacer, a dónde se lo va a destinar, qué infraestructuras, qué obras se pueden realizar con el dinero. Entonces, de esto se encarga el Poder Ejecutivo. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Seguro? Listo, entonces. Listo, entonces. Repito, Poder Ejecutivo, los representantes, presidente, vicepresidente y ministerios, se encargan de administrar los recursos públicos. Tenemos el segundo poder, el poder legislativo. Antes, como ya le dije, antes estaba representado por diputados y senadores. ¿Y de qué se encarga el poder legislativo? Ellos se encargan de crear leyes o modificar las leyes existentes. Es decir, están las leyes en la Constitución o en algún código y dicen, bueno, esta ley ya no me parece, vamos a cambiarla, vamos a modificarla, vamos a anularla. Entonces, ellos se encargan de crear o modificar las leyes. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Listo. El poder legislativo, dígame, dilo. Es como lo cambiaron en la CNC. Eso también no es una ley. Eso fue un decreto del presidente, aunque no fue que cambió la CNC, sino que igual tienen que dar exámenes cuando terminen el colegio. Es lo mismo, solamente que se hizo que cambió, pero no. Pero esa no era una ley. El poder legislativo netamente está en las leyes. Por ejemplo, en la Constitución, vamos a cambiar ciertas formas de la Constitución, vamos a cambiar estas leyes. Antes, como yo le dije aquí, como usted lo está leyendo, estaba representado por los diputados y los senadores. Ahora, en la actualidad, el poder legislativo está integrado por los asambleístas. Pero eso es ahora. Antes, cuando recién se creó nuestro país, eran diputados y senadores. Tenemos el último poder en esos tiempos, el poder judicial. Estaba integrado o estaba representado por los jueces.
¿De qué se encarga el Poder Judicial? De que se apliquen las leyes y también se encarga de sancionar a quien no cumpla todas las leyes que estén en la Constitución o en los diversos códigos que hay en nuestro país. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Sí, entonces volvemos aquí para que usted vea los poderes del Estado que en un comienzo había en nuestro país. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los tres poderes. Usted tiene que sabérselos. Vamos a hacer un taller el día viernes con esto. Entonces, seguimos. Ahora, vamos a ver lo que nosotros como ciudadanos en ese tiempo debíamos de cumplir para poder ser ciudadanos ecuatorianos. Actualmente, desde el momento que usted nace, ya es ecuatoriano de nacimiento. Pero como ya le digo, eso es actualmente. Antes, en las constituciones, porque han habido muchas constituciones, han ido cambiando a su tiempo. Entonces, que en la Constitución de 1835, para ser ciudadano o para ser ecuatoriano, uno tenía que ser mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, o tenía que estar casado. Si usted no estaba casado o si usted no era mayor de 18 años, usted todavía no era considerado un ciudadano. Pregunto yo, a la edad que tiene usted en este momento, si usted hubiera vivido en ese tiempo, ¿era considerado o ya es considerado ecuatoriano? No, era. porque tenemos que tener más de 18 años. No. Si usted hubiera nacido en ese tiempo, a la edad que tiene ahora, usted todavía no sería ciudadano. Hasta no estar casado o no tener o no haber sido mayor de 18 años. Entonces, en ese tiempo, como ya lo hemos visto, la sociedad era muy discriminatoria. Recuerde que estaban los criollos, que eran los que se creían de mejor nivel, dejaban a un lado a los mestizos, a los indígenas, entonces era muy discriminatorio. Y estaban esas leyes en la Constitución que había que obedecer. Entonces, si usted no era casado ni mayor de 18 años, no podía ser ciudadano. Tampoco si es que usted no tenía una propiedad, un terreno, una casa, algo que esté valorado en 200 pesos. Esa también era un requisito para usted ser ciudadano. También tenía que tener una profesión, saber leer y escribir. En ese tiempo no todas las personas sabían leer y escribir, porque no todas las personas recibían educación. Recuerda que los mestizos e indígenas y los afros, por ser esclavos, tampoco recibían educación. Entonces eran muchos requisitos que se necesitaba para poder ser ecuatoriano. Las mujeres de cualquier condición no tenían derecho al voto y seguían manteniéndose las relaciones de subordinación indígena. ¿Cuáles eran los mecanismos de subordinación? ¿Quién se acuerda? El porcentaje. Se seguían manteniendo esos mecanismos de subordinación y también seguía la esclavitud para los afrodescendientes. Entonces, ya usted sabe cuáles eran los requisitos para usted poder ser declarado ciudadano en el año de 1830. Entonces, así, aquí vamos a ver un ejemplo, usted lo va a analizar hasta que yo tome asistencia. En la parte de arriba está la Constitución de 1830, que es el artículo 12, que cómo usted puede ser considerado ciudadano. Ahí están los mismos que acabo de decir, ahí están los requisitos. Y en la parte de abajo, aquí, está el artículo 7, que es la última constitución, la constitución actual, que es la del 2008. Entonces, va a leer usted los dos artículos de cómo uno puede ser considerado ser ecuatoriano o ecuatoriana, y me va a decir la diferencia. Entonces, léalo y analícelo. Hasta eso yo tomo asistencia.
Listo, entonces, ya sabe, si usted desea participar, levante la mano y me va a decir qué diferencia usted ve entre la primera Constitución y la Constitución actual, que es la que está aquí. A ver, Sebastián Alvarado. Que ahí dice mayor de 22 años y es nomás hasta los 18. Vamos a leer, ya, es que la de 1830 y la de 1835 es parecida. Aquí dice 22 años, pero en la de 1835 dice mayor de 18. Pero en este momento estamos analizando esta Constitución con la actual, es decir, con la que está abajo. ¿Ya? A ver, Briana. Tiene que tener valor libre de 300 pesos y era de 200. Ya, listo. Vamos a hacer de nuevo la pregunta. Vamos a analizar estas dos constituciones, estos dos artículos. El artículo 12, que es el de 1830, y el actual, que es el que está acá abajo. A ver, Rihanna. Ahora todo es distinto porque para ser ecuatoriano en 1830 hay que ser casado o mayor de 17 años, tener una propiedad y saber leer y escribir, ya que los indígenas y los afrodescendientes no sabían. Ya. ¿Y actualmente necesitan todo? ¿Necesitan No. todos esos requisitos? ¿Qué necesito yo actualmente para ser ecuatoriano? ¿Qué se necesita para ser ecuatoriano? A ver, Justin. Las personas nacidas en el Ecuador. Solamente por el hecho de nacer en mi país, yo ya soy ecuatoriana. No necesito tener ningún requisito para yo ser considerada ecuatoriana. A ver, Joely, ¿tiene alguna otra diferencia? ¿Qué diferencia hay entre los dos artículos? ¿No? Entonces, listo. En la Constitución entre 1830 y la Constitución de 1835, dígame, Joel. ¿No? No análisis, no es que tenía alzada la mano. Entonces, en la Constitución de 1830-1835, en esas dos constituciones pedían muchos requisitos para yo poder ser considerado ecuatoriano o ecuatoriano. Ahora, solamente con el hecho de nacer, yo ya tengo mi ciudadanía. Asimismo, aquí hay en este mismo artículo actual, si por ejemplo dice las personas nacidas en el extranjero, imagínense que su mamá y su papá se van, qué sé yo, a México, y su mamá y su papá son ecuatorianos, usted nace, usted puede tener su ciudadanía mexicana por nacer allá y también su ciudadanía ecuatoriana porque sus padres son ecuatorianos. Entonces también hay esa opción de cómo ser considerados ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta? No, no. Dígame, Paguay. Y si la madre es ecuatoriana y el padre es venezolano. Sí, la regla, aquí mismo lo dice en el artículo, el papá y la mamá deben de ser ecuatorianos, no importa en qué país estén, deben de ser ecuatorianos y su hijo tendrá su nacionalidad ecuatoriana, pero si uno de los dos no es ecuatoriano, entonces no. Ahí están claramente las leyes para que las lean. Listo, seguimos entonces. Digan, ya. Ahora, con el nacimiento de la República, comenzaron a nacer también los poderes políticos. En ese tiempo habían dos ideologías políticas, que eran los liberales y los conservadores. En ese tiempo, bueno, ahora hay muchas otras ideologías políticas, los de izquierda, los de derecha, los de centro, que eso lo vamos a ver después, pero en el comienzo estaban los liberales y los conservadores.
Los que estaban en la costa tenían sus ideologías liberales y los que estaban en la sierra tenían sus ideologías conservadoras. Aquí tenemos unas características, pero esto simplemente lo vamos a enunciar, después lo vamos a ir viendo poco a poco. En los conservadores dice que aplicaban el centralismo, que es un estado que se administra desde el gobierno central. Y en cambio, los liberales es un estado que conforma regiones autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los conservadores quería que el presidente esté a cargo de todo, que él se encargue de todo, que no esté delegando funciones. Actualmente nosotros funcionamos con gobiernos autónomos, es decir, el presidente da la orden, le da la orden a los ministros y así sucesivamente hasta darle la orden a los alcaldes y los alcaldes se encargan de cada ciudad. Entonces, eso es dar o ser autónomo o ser un gobierno descentralizado, que cada uno cumpla con su función para que el presidente no tenga tanto trabajo de estar a cargo de todo el país, porque uno no sabe cómo está administrando todo el país, entonces por eso es algo autónomo. En los conservadores decían que no, que el presidente tiene que estar a cargo de todo y velar por todo. Asimismo, la Iglesia Católica como factor de unidad. Recuerde que yo le dije que en ese tiempo la Iglesia tenía mucho poder. Tenía a cargo la educación, todos los que reciben educación estaban a cargo de la Iglesia. En cambio, en las liberales decían que no, que la Iglesia no debía tener tanto poder. Y así tenemos estas otras dos características, pero como ya le dije, eso lo vamos a ver después de una manera para que ustedes lo entiendan. Seguimos, ahora sí tenemos los enunciados. La actividad, recuerde que tiene que escribir directamente la respuesta y después comparamos. Entonces, lea bien, vaya poniendo número 1 y cuál es la respuesta. A ver, listo, vamos a completar los enunciados. Ya sabe, si usted desea participar, levante la mano. A ver, Alan. La primera constitución fue creada en el año de 1830. 1830. A ver, Joeli. Dice, para ser ciudadano ecuatoriano, se debía. Se necesita ser mayor de 18 años y aprender a leer o aprender a leer y a escribir. Saber leer y escribir, muy bien. Ahí también, si usted tenía la opción de tener una propiedad de 200 pesos, también estaba la opción de ser casado. Entonces, cualquiera, todas estas opciones constan ahí. Dice las dos ideologías, a ver, Dylan, las dos ideologías políticas que habían se llamaban Liberales, conservadores. conservadores. Listo, gracias. Ya seguimos. La siguiente pregunta dice, las mujeres. Ya está, dije la respuesta. A ver, Rihanna, ¿quiénes eran las personas que no tenían derecho al voto? Las mujeres. Las mujeres. Ya. A ver, seguimos. Los poderes del Estado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los poderes del Estado? A ver, ¿quién va a participar? A ver, Romina Bravo. Rihanna ya participó, Joeli ya participó. A ver, Romina Bravo. Romina Bravo, ¿qué puede decir? Ejecutivo. El poder ejecutivo. Y legislativo. Listo. El ejecutivo, el judicial y el legislativo. El presidente de la República es el representante del ¿qué poder?
A ver, Justin. Ejecutivo. El Ejecutivo. La Corte de Justicia o los jueces, ¿representante de qué poder? A ver, ¿quién me alzó la mano? A ver, Fiorella. Al Poder Judicial. Judicial, el mismo nombre lo dice. Judicial, Corte de Justicia o jueces. A ver, Sebastián Alvarado. Los diputados representan el poder. Legislativo. Listo.